Muy buenos días. De coyuntura política, pactos de coalición, hablaremos en República. En esta coalición de partidos, la ciudadanía nos convertimos en ese quinto gran participante que busca recuperar la esperanza por el futuro de nuestro El Salvador. La población quiere un cambio en la forma de hacer política. Precisamente este es un primer cambio real. Es el momento que los ciudadanos promovamos cambio desde las instituciones y no contra las instituciones, con respeto a nuestras leyes, sin olvidar nuestra historia, pero con el horizonte siempre puesto en el futuro. Bien, en el transcurso de esta semana, como vemos en pantalla, Carmen Aída Lazo se ha inscrito al PCN, el Partido de Concertación Nacional. Eso implica, como en sus declaraciones escuchábamos, un acercamiento entre expresiones de sociedad civil con los partidos políticos, y eso puede dar un punto también que marca los procesos electorales en función de las presidenciales de febrero de 2019, como podemos ver en pantalla, representantes del PCN, del PDC, en este proceso de inscripción de Carmen Aída Lazo al Partido Concertación Nacional, y que puede marcar entonces la configuración de un bloque y de expresiones de los partidos políticos hacia la candidatura presidencial. Buenos días, les saluda Carlos Monterrosa, qué gusto que nos acompañe en República en la edición de este viernes 20 de julio. Y justamente vamos a hablar un poco del proceso de coyuntura política en nuestro país, hablaremos de las coaliciones del Partido de Concertación Nacional, hablaremos del proceso de elección de magistrados, entre otros temas que son importantes que usted conozca y tener las perspectivas de nuestros invitados. Es un gusto para mí recibir a Antonio Almendaris, diputado del PCN, y también está conmigo Manuel Rodríguez, secretario general del PCN. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones al pueblo salvadoreño. Bienvenido, Manuel. No, gracias por la oportunidad que nos están dando, y un saludo especial a los televidentes. Y el día de ayer, como todos sabemos, estaba celebrando una fiesta allá en Nicaragua con lo que fue el aniversario de una revolución que ahora pues se está luchando de una manera diferente, siempre buscando la libertad de ese pueblo. Bien, vamos a abordar diferentes temas que tienen que ver con la coyuntura política concerniente a los últimos procesos y actividades que se han estado tomando en el transcurso de la semana. Uno de estos pues es el caso de Carmen Aída Lazo, que se inscribe como afiliada, como militante del Partido Concertación Nacional, y otro el proceso de elección de magistrados que estará en discusión y que se espera, bueno, que se ha convocado, entiendo, plenaria este día a las 10 de la mañana para ver la toma de decisiones al respecto. Pero iniciemos con el caso de Carmen Aída Lazo. Manuel, me gustaría que nos comentara cómo se gestó el proceso para que Carmen Aída Lazo se inscribiera al Partido de Concertación Nacional. Bueno, primero, Carlos, quiero recordar que Conciliación Nacional desaparece allá en el 2011, surge Concertación en un esfuerzo de renovación del partido, buscando corregir los errores del pasado. En ese sentido, una de las decisiones que se tomaron fue el de abrir el partido a la sociedad civil. Desafortunadamente, en la elección del 2012 fue muy difícil poderlo hacer, dado el corto tiempo que tuvimos desde el momento en que fuimos declarados como un partido legalmente inscrito por el Tribunal Supremo Electoral, que fue un 27 de septiembre, y en los primeros días del mes de noviembre teníamos que comenzar a presentar nuestras planillas de candidatos, alcaldes y diputados. Eso solo nos dejó aproximadamente un mes para poder organizar y poder presentar las diferentes planillas. En las elecciones del 2015 tuvimos el tiempo suficiente, presentamos una propuesta, y a manera de ejemplo en San Salvador, de 24 candidatos propietarios y 24 suplentes. La totalidad de esta propuesta era de gente proveniente de la sociedad civil, no que pertenecían a las estructuras del PCN. Ahí si tú puedes recordar, ahí estaba Hilda María Jiménez, estaba Cristina López, estaba Manuel Chacón,
En fin, había una serie de personas que nunca habían participado en la política, que creyeron en la apertura que habíamos estado mencionando nosotros en los diferentes medios y se acercaron y se llegaron a inscribir. Lo mismo sucede en estas elecciones del 2018. De la misma manera, ya no solamente en San Salvador, sino que a nivel nacional le abrimos las puertas a los sectores que en el pasado no habían tenido mucho espacio, especialmente a los jóvenes y al sector femenino. Si tú te recuerdas, incluso en el pasado habían algunos dirigentes que mencionaban, digamos, no un rechazo, sino que limitaban, digamos, la participación de la mujer en la política. Nosotros hoy hemos demostrado con hechos de que la mujer debe de participar en los temas de política y que tiene un espacio dentro del PCN. Así que para nosotros abrirle las puertas a una expresión de la sociedad civil definitivamente no nos costó mucho. Creemos de que es una oportunidad que tiene la sociedad civil de poderse expresar ahora en el campo político. Recordemos que también las diferentes encuestas vienen señalando, digamos, un cansancio de ver personas o políticos que están participando. Vemos también una reducción significativa en la cantidad de salvadoreños que han dejado de asistir a los eventos electorales y que también en otra medida lo ha demostrado en la ausencia y en ese abstencionismo que ha marcado las diferentes elecciones. Así que nosotros como PCN, fiel a nuestros principios, fiel a lo que hemos expresado en el pasado, le hemos abierto las puertas a la sociedad civil para que un representante de ellos venga y haga la diferencia. Para que una representante de la sociedad civil, como usted lo ha mencionado, Manuel, que es Carmen Aída Lazo, llegara, es que hubo un proceso de negociación y hubo términos para esto. Lo voy a plantear así de manera muy concreta. ¿Cuáles fueron los puntos que planteó el PCN para que ella se pudiera inscribir a este partido? A ver, nosotros no fue una decisión de la noche a la mañana. Nosotros tuvimos la oportunidad de recibir a diferentes personajes que estaban interesados en un momento de participar. Si tú te recuerdas, la primera persona que se mencionaba era Mario Salaverría, una persona que nosotros le tenemos mucho respeto, que lo vimos a él actuar como ministro de Agricultura y que vimos a un ministro que no era un ministro que estaba en su oficina, sino que todo lo contrario, que era una persona que estaba en el terreno donde la gente lo quería ver a un ministro de Agricultura. Después apareció Marisol Argueta, ¿verdad? Una persona también que nosotros la conocimos. El papá de Marisol fue gobernador, fue candidato a alcalde por Conciliación Nacional y que tenía también sus raíces. Nos llegó a visitar Luis Membreño, también, que llegó a expresar su deseo, y llegó Carmen Aída. O sea, ha sido un proceso, hemos estado conversando y hemos estado viendo, digamos, la mejor opción que le podemos presentar a la población. Y creemos nosotros que Carmen Aída representa, como te decía, una expresión de un sector que ha sido crítico para los temas políticos, pero que en alguna medida tiene interés en resolver los problemas del país. Hay un aspecto que quiero aprovechar, siempre manteniéndonos con este tema y escucharle, diputado Almendaris, es lo siguiente. Se mencionaba que en este caso, para que se pudiera realizar esta inscripción de Carmen Aída Lazo, y es la opción, en este caso la persona que el Partido de Concertación Nacional vislumbra para configurar una fórmula presidencial, es que ella tuvo que firmar un documento sobre ciertos puntos y hay ciertas cláusulas. ¿Fue así, diputado Almendaris? Sí, toda persona que se afilia al partido político, y bueno, ¿por qué la afiliación? Porque así lo dice el Código Electoral, que toda persona que quiera participar a una elección de presidente o vicepresidente de la República tiene que afiliarse a un partido político previa su inscripción como tal, como candidato. Sí, nosotros tenemos digamos, los estatutos del partido son nuestra dirección. Ahí están reflejados lo que es la justicia social, lo que es el temor reverente a Dios, lo que es los principios cristianos. Y cuando digo cristianos, cristianos católicos, cristianos evangélicos, porque los dos somos cristianos.
en ese documento va reflejado todo eso, y eso es lo que toda persona que se piensa como nosotros en esos aspectos, como lo acabo de decir, de justicia, y es ahí en donde la apertura del partido. ¿Por qué? Esto es prácticamente lo que se va a dar a conocer al pueblo salvadoreño, que desde que se fundó el partido a la siguiente elección, el partido está abierto no solo para decir mi pariente, mi amigo, el que viene de 12 años, este tiene que ser el candidato. No, al contrario. Sabemos nosotros de que hay un desencanto, ¿no?, hacia la política. Pero ¿por qué el desencanto? Como usted lo comentábamos. Desgraciadamente, la noticia siempre es la asamblea y la política. Y yo le decía, siempre que tengo la oportunidad, pregunto, ¿cuándo se ha escuchado una buena noticia en muchos medios de comunicación sobre la asamblea? Y no digo este día, ni esta semana, ni este mes, ni este año, ni en 5, ni en 10, ni en 15, ni 20 años. Y si solo se sabe lo malo, pues lógicamente esa va a ser la calificación. Pero ¿qué pasa? Hoy, con la presencia de Carmen Aída, estamos diciendo, la bandera del PCN se abre a todas aquellas personas, y los que me están escuchando, aquellos que dicen en la asamblea tal cosa, en el gobierno tal cosa, pues señores, véngase que nosotros le vamos a dar la oportunidad que usted corra para diputado y corrija lo que cree o lo que sabe que estamos haciendo mal. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que sigamos discutiendo este tema y hacemos la transición también al proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando de la coyuntura política y nos acompañan Manuel Rodríguez, secretario general del Partido de Concertación Nacional, y Antonio Almendaris, diputado también por ese partido político. Retomábamos entonces en el bloque anterior, diputado Almendaris, le consultaba. Para que se inscribiera Carmen Aída Lazo tuvo que cumplir obviamente los estatutos que plantea el partido, pero yo le preguntaba específicamente si había un documento, una carta más específica en el cual habían ciertos temas que no iban a ser parte como de la discusión o de la deliberación. Lo planteo de manera directa, si tienen que ver con la no despenalización del aborto, el tema de la diversidad sexual y el tema de la educación sexual. Fueron puntos que el PCN dijo, estos puntos son fundamentales para su inscripción y que no consideramos que son parte de este entendimiento. Es que toda persona que llega al PCN a participar con nosotros, que dice queremos un espacio, ellos saben cuáles son nuestros sentir y pensar. Es más, hay partidos que están de acuerdo con eso, con la despenalización, y entonces dice uno, el que se va para allá es porque piensa igual que ellos. Entonces el PCN, además de lo que le acabo de decir, justicia, y cuando le hablé del cristianismo, del temor reverente a Dios, le estoy hablando de todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los principios cristianos. Entonces, los documentos que se firman en forma general llevan no solo eso, ¿ya? Llevan también el respeto al ser humano. Cuando se habla de justicia social, cuando se habla de preocuparnos por los más pobres, cuando el partido era el país de los agricultores y de los obreros, ahí le está reflejando en todo eso lo que usted acaba de manifestar. Bien, ahora quiero aprovechar y le consulto, Manuel. Se va configurando entonces el proceso, todavía creo que no está definido totalmente la coalición con Arena y con el PDC. Bueno, entiendo PDC y PCN sí ya se han puesto de acuerdo claramente para trabajar en función de la presidencial, pero ahora con la inscripción de Carmen Aída Lazo, ¿podríamos decir que ese es el punto que ya terminaría o conformaría definitivamente la coalición con el partido Arena? Bueno, como tú dices, este es un proceso. El proceso está iniciando con esta elección que se va a realizar este fin de semana sobre el tema de Carmen Aída. Luego, nosotros estamos conversando con los diferentes partidos, no solamente Arena, Democracia Cristiana, hay otros partidos que también se han incorporado, digamos, a esta posible coalición. Y se está trabajando en eso, así que nosotros esperamos que eso se concretice. Recordemos que tenemos fecha 6 de agosto, que es la fecha límite en la que se tiene que presentar
al Tribunal Supremo Electoral las coaliciones y también pues los candidatos que estarían optando para los cargos de presidente y vicepresidente. Así que vamos a seguir nosotros esperando. El proceso va caminando en una forma correcta. Las conversaciones están realizando en un ambiente armonioso, respetuoso. Y cuando digo respetuoso, estamos refiriéndonos también al aspecto ideológico, donde se está respetando, digamos, lo que es la estructura de los diferentes partidos políticos y el trabajo que vamos a realizar en el terreno. La democracia cristiana, como tú lo has dicho, hemos tenido acercamientos, quizás esa situación que nos tocó vivir en una forma conjunta de la desaparición del PDC-PCN en el 2011, los esfuerzos que hemos tenido que realizar en forma conjunta, las coaliciones que hemos realizado nosotros con el PDC, nos fue, digamos, acercando y ha permitido de que tanto la fracción del PDC como la fracción del PCN lleguemos a acuerdos de una forma casi unánime y estamos trabajando una agenda legislativa en una forma unificada. Ante la pregunta que se podría hacer a algún militante del PCN o alguna de las personas que son simpatizantes con el partido y nos sintonizan en este momento, Manuel, se pueden preguntar, bueno, ¿cómo podría justificar ante la militancia que Carmen Aída es una candidata del PCN, o sea, del PCN y que coincide con los principios del Partido Concertación Nacional y no necesariamente es una estrategia que proviene de que Carlos Calleja quiere que ella sea su candidata a la vicepresidencia? Bueno, mira, nosotros creemos que esto, como te decía, este es un proceso. La gente la está viendo, ha estado conversando, la está escuchando, refleja, digamos, una posición no de ahora del PCN, sino que del PCN Concertación Nacional del 2011 y que ahora lo estamos llevando a cabo. Es una apertura a la sociedad civil. Hay encuestas que venían señalando que la gente estaba cansado de los dos partidos de extrema. Entonces nosotros creemos que ese elemento de renuevo, de refresco, ¿verdad? De nueva imagen, ¿verdad? Y de una participación real a la sociedad civil, la gente lo está valorando. A nuestra gente no le es extraño de que participe gente que no ha estado militando dentro del partido, porque lo ha hecho, lo hemos propuesto, digamos, en consejos municipales, hemos propuesto alcaldes que se han venido incorporando y que ellos están buscando solucionar los problemas del país. Nosotros también hemos mantenido una posición de que este nuevo gobierno que va a entrar en el 2019 debe de ser un gobierno de unidad nacional, un gobierno donde unifique a los diferentes sectores, al sector político con la sociedad civil, el sector económico, el sector social. Todos estos sectores se tienen que venir incorporando en este proceso para encontrarle solución a los problemas. Hemos demostrado también dentro de la Asamblea Legislativa que la posición del PCN no es una posición de extrema derecha o de extrema izquierda. Hemos logrado acercar esas posiciones y hemos logrado aplicar dentro de la Asamblea Legislativa la conciliación y la concertación. Eso estamos haciendo ahora con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Lo hicimos con el tema de pensiones, que el resultado final no fue el perfecto, ¿verdad? Pero logramos acercar las posiciones de Arena con las posiciones del FMLN y logramos salvar que el país no volviera a caer en un impago. Entonces, estos esfuerzos son los que la gente va a estar valorando y va a estar viendo que no son intereses personales o de grupo, sino que son los intereses del país lo que hay que poner por encima de todo. Cierro este tema para luego hablar, diputado Almendares, del proceso de elección de magistrados, Manuel, con algo muy concreto. Para que ella se pudiera inscribir, imagino que también habrán ciertas condiciones. ¿Ella puso algún tipo de condición para definir su inscripción al Partido Concertación Nacional? Mire, nosotros primero le explicamos quiénes éramos, le explicamos toda nuestra historia, le explicamos cuáles son nuestros objetivos, le hemos explicado la necesidad de apoyar un gobierno de unidad nacional. Le hemos explicado, y eso lo hemos platicado también con Carlos Callejas, ¿verdad? Y él entiende cuando él habla de un gobierno de meritocracia, también se está refiriendo a que debemos de tomar en cuenta a todos los sectores,
y eso sí lo hemos conversado. Entonces nosotros sí creemos de que esas ideas con las que surge Concertación Nacional en el 2011, la estamos planteando en este momento. Ok, diputado Almendaris, me gustaría ahora que hablemos un poco del proceso de elección de magistrados de la Corte, o quiere cerrar este punto. Y aprovechando la misma pregunta que le hacía Manuel, nos da un par de minutos para ir a la pausa y luego hablamos del otro tema en el último bloque, es desde su perspectiva, también hubo un proceso entonces de acercamiento y de negociación, ella planteó algunos puntos. Sí, lógicamente los puntos que planteó fue sus deseos y su conocimiento para tratar de también influir en los cambios de este país. Pero yo lo que quería plantear es lo siguiente: el PCN, lo que está haciendo Concertación Nacional, el Partido Nuevo, a partir del 2011, lo que está haciendo es recuperar aquello sentir y pensar de Micoel Molina. Por ejemplo, fíjense que Micoel Molina, y poca gente lo sabe, fue un gobierno prácticamente también de unidad, porque en aquel entonces el PDC era el enemigo acérrimo del PCN. Sin embargo, personajes como el doctor Herrera Rebollo, que fue ministro de Educación solicitado por Micoel Molina, Dios en gloria lo tenga, Salvador Arias del FMLN, que fue viceministro de Agricultura, el ingeniero Villacorta, exdiputado también, fue ministro de Agricultura, Atilio Vieites, Eduardo Chávez, toda esa gente que era de la oposición, mi coronel los invitó para que fueran parte del gobierno. ¿Por qué? Primero, porque servía para fiscalizar lo que estaba haciendo el gobierno. Y segundo, y quizás primero antes de segundo, se reconocía la capacidad de esas personas, y no importando si es de la oposición, se pensaba, como ahora en este caso nosotros, más en país, más en tratar de sacar este país de la situación que estamos viviendo, que intereses partidarios. ¿No considera usted en este caso, diputado Almendaris, por el contexto histórico en aquella época también eran de fraudes electorales? Pues sí, pero fíjense que todo el mundo se acuerda de los fraudes. Pero de esta energía que estamos viviendo, que ningún partido ha vuelto a hacer una represa, una geotérmica, no. Terminó la guerra y cuando hizo falta energía eléctrica, se hizo el negocio de las térmicas, que por eso es más cara esta energía. Cuando la agricultura fue perdida por la guerra, en lugar de hacer como el PCN, que traía ganado, inseminación artificial, experimentos en el Senta con arroz, y exportábamos todo eso, se hizo negocio trayendo leche en polvo y trayendo cereales de afuera. Se acabaron la agricultura, ¿verdad? Y así por el estilo. ¿Pero qué pasó? ¿Se acuerdan del fraude? O dicen del fraude, pero de los resultados estamos viviendo por lo que el PCN dejó. ¿Qué más han hecho otro gobierno? Pero hay un aspecto aquí, tengo que irme a la pausa, pero sí, lo planteo, diputado Almendaris, porque ¿cómo entonces, lo pienso así, para el elector, cómo puede en este caso justificar un partido? Mencionan que es un nuevo partido, el PCN, pero hay un contexto y hay un historial que también marca el partido, y que eso es un punto que también puede ser de discusión hacia la candidatura de Carmen Aída, que ha podido ser crítica en otros espacios sobre algunos aspectos que conciernen también con el PCN y con el historial que también tiene. La Biblia es sabia y dice: por los frutos lo conoceréis, no por lo que se dice, no porque lo que existe. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el último bloque hablemos del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos esta mañana con Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, y Antonio Almendaris, diputado del PCN. Hablamos de coyuntura política, ya lo hicimos en los bloques anteriores del proceso de coaliciones del Partido de Concertación Nacional, y hoy lo haremos sobre el proceso de elección de magistrados. Y le consulto, Manuel, usted mencionó a Teleprensa de que uno de los aspectos que no permitía o que todavía estaba como bloqueando, obstaculizando el proceso de toma de decisiones era el perfil de Carlos Pineda para el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? No lo dije de esa manera. Lo que les dije es de que el cuestionamiento que le están haciendo a Carlos Pineda es lo que ha detenido a algunos partidos a tomar decisión. ¿Y quién ha hecho ese cuestionamiento? O sea, el cuestionamiento lo está haciendo gente de la sociedad civil también, ¿verdad? Pero de los partidos, me refiero específico. Recordemos de que se inició un proceso, y eso lo va a explicar más el coronel Almendaris, que formó parte de este equipo que lo realizó. Revisaron los currículums, revisaron
las entrevistas, revisaron toda la documentación y se hizo una evaluación. Dentro de la evaluación, 4 partidos políticos incluyeron dentro de la lista a Carlos Pineda. Nosotros lo hicimos. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos viendo aspectos, digamos, subjetivos, como la gente ha tratado de vender. El hecho de que él esté en una posición, digamos, de la sección de probidad, ¿verdad? Quizás lo ideal para él hubiese sido haber renunciado en el momento que iba a participar, ¿verdad? Porque el cuestionamiento viene, bueno, ¿por qué van a votar? Incluso nosotros hemos visto, digamos, a diputados nuestros que nos han dicho, miren, yo me voy a abstener, yo no voy a votar, ¿verdad? Voy a retirar y voy a dejar de que el suplente me pueda sustituir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente puede estar pensando que cuáles son los motivos que tienen los que van a votar cuando hay procesos de investigación en la sección de probidad, ¿verdad? Eso definitivamente ha frenado un poco este proceso, pero yo creo que el coronel Almendari le va a dar más elementos, ya que él ha estado en ese... Solo le pregunto un aspecto, Manuel, muy valorativo, como su cargo como secretario general del PCN, y quiero escuchar también al diputado Almendari, porque ha sido parte de este proceso y lo hemos tenido en diferentes momentos y acá lo hemos discutido con diferentes grupos parlamentarios, pero le consulto, Manuel, ¿no considera usted en el caso de Carlos Pineda que existe un conflicto de interés por el hecho de estar todavía en la sección de probidad, aspirar a este proceso y que ha llevado una serie de investigaciones desde hace 2 o 3 años y hay un listado también de personas que son parte de esta investigación? Es un aspecto que marca un conflicto de interés y que eso, ¿por qué no lo consideró el PCN a pesar de que lo propuso en la lista como uno de los perfiles que podrían ser magistrados? Desafortunadamente a la Asamblea le llega un listado. No es la Asamblea la que escoge, como sucedió la vez pasada en la elección de la Sala de lo Constitucional. Recordemos que ahí 2 miembros de la Sala no estaban en los listados y se tomó una decisión violando un proceso, ¿verdad?, que se había iniciado, violándole derechos a muchos de la gente que había participado, ya sea en los listados del CNJ o en las elecciones que había realizado el gremio, ¿verdad? Eso definitivamente fue una violación. La sala incluso fue señalada por eso. Ellos no tomaron en cuenta esa solicitud que le habían hecho a algunos salvadoreños de que se revisara el proceso y quedó como quedó. En este momento nosotros hemos revisado el pasado, nuestro pasado, y hemos dicho no vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Así que nos hemos limitado a recibir las 2 listas, una por el CNJ y la otra de un proceso eleccionario que realizó el gremio. Así que eso no lo podemos cambiar. Ok, quiero escuchar al diputado Almendari. Solo quiero pedir a producción que nos ponga declaraciones de algunos segmentos de abogados que han emitido su posición entre algunas de las organizaciones que están en la expectativa y están presionando para que los diputados y diputadas puedan tomar una decisión sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos. Realmente es muy frustrante que pasaran los plazos y que a estas alturas no contemos con un baremo, porque lo que se habla es de calidad. Uno de los nombres que más se oye, el licenciado Carlos Pineda, actualmente jefe de la sección de probidad. Es evidente el conflicto de interés, entonces definitivamente no debería de ser magistrado. Nos está anunciando desde ya pues que le dan igual los conflictos de interés, por lo tanto ahí me preocupa. Otro que se oye también, el licenciado Marlon Jado del Cornejo. Pues yo francamente desconozco qué méritos le han visto al licenciado Marlon Jado Cornejo, que tiene 20 años de ser secretario del Juzgado de Paz de Candelaria, y no de Candelaria de la Frontera, de Candelaria allá por Cojute, y en 20 años sigue siendo secretario del Juzgado de Paz, y es más importante ser secretario del Juzgado de Paz que, por ejemplo, que el licenciado Carlos Sánchez, que tiene 20 años de experiencia como juez. Y están pretendiendo que se incluyan a los que tengan identificación política. Bien, entonces ahí teníamos las declaraciones de diferentes abogados que tienen un posicionamiento y representan algunas organizaciones y fundaciones, diputado Almendari, y se lo consulto particularmente para usted, que es dentro del proceso de negociación y ha sido parte de todo esto, le consulto. ¿El Partido de Concertación Nacional está dispuesto a apoyar o promover a que Carlos Pineda sea magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Bien, le respondo primero diciéndole que Claudio Maña tiene razón. Y ustedes son testigos que el PCN, a través de mi persona, dijo de que
la segunda etapa, que era la discusión de lo que había hecho la subcomisión, fuera pública. No teníamos nada que ocultar. Ajá. ¿Por qué el señor Pineda está en nuestro listado? A pesar de lo que hemos escuchado. Es que todo lo que acabo de oír me puse a buscarlo aquí, en lo que legalmente nos han enviado. ¿Ya? Los señores son abogados, sabe que uno no tiene que basarse en el dirán. El listado de los elegibles, el registro de los elegibles se pusieron 160 días antes. Los listados del CDJ y de FEDAES, los 30 nombres y sus currículum, y aquí están los currículum, sí, sí. Y en la página web de la Asamblea estuvieron sí. a disposición, sí. Como también esto. Entonces no es justo que cuando ya se vieran ciertos resultados, entonces se especule. ¿Por qué no fueron, si era un conflicto de intereses, por qué no se fueron al Tribunal de Ética a poner la denuncia para que el Tribunal de Ética legalmente nos diga no puede porque, mire, tiene conflicto de intereses? Perdóneme, pero es que yo siempre digo y voy a repetir, todo lo que legalmente, y los abogados lo saben, en un tribunal no van a llegar a decir, fíjense que dicen, o fíjense que esto tal cosa, si no lleva las pruebas, no lo toma en cuenta el juez. En este caso somos una especie de jueces. Y todo lo que no esté aquí se llama chambre. Lo voy a plantear de esta manera, diputado Almendares. Para usted, entonces, en el caso de Carlos Pineda, no hay un conflicto de interés mientras no aparezca registrado en el Tribunal de Ética, a pesar de que él, por el cargo mismo que tiene, que no renunció al cargo, pone los elementos en la discusión de que pone en conflicto de interés, que ha venido investigando o todavía está en proceso una cantidad, estamos hablando de decenas de exfuncionarios o funcionarios en activo que pueden tener algún tipo de indicio de enriquecimiento ilícito, indicio, que es un proceso de investigación. Pero el punto es, ¿no considera usted que es un conflicto de interés este hecho, a pesar de que no puede estar registrado en un documento? Perdóneme, pero es que yo también en decir eso tiene que estar reflejado aquí. No podemos, es que mire, si nosotros nos ponemos a oír a todo lo que están hablando, voy por ejemplo, del señor Harold, acabo de ir del señor Marlon Harold, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué ha pasado de secretario? Bueno, yo podría decir, ha tenido alguna experiencia en juzgados, porque hay muchos abogados que lo único que han cumplido son los 10 años de ejercicio de su profesión. Sí. Ni siquiera nunca han litigado en ese aspecto. Y la otra cosa es, ¿por qué aparece el señor Pineda? Porque yo no me puse a ver quién era, no, que vimos currículos, experiencia laboral, sí. Y vimos, aquí está el baremo, y se lo voy a dejar, ¿no? Vaya, ¿ya? Excelente. Aquí está la calificación que hemos hecho de cada uno de ellos. Tomamos una copia más o menos del trabajo excelente que hizo el CNJ. A mí me sorprendió el CNJ con ese trabajo yo lo llamo no de búsqueda, sino que expulgaron a cada uno de los candidatos. Entonces, nosotros dijimos 14 nombres basados en su meritocracia. Sí. Por eso que yo no concibo. Y yo por eso que estamos exigiendo, y aprovecho también el programa para volver a pedir que se convoque la Comisión Política y enfrente, así como lo hicimos en el auditorio de la Vía Doveña, hagamos este análisis. Nos pongamos a decir, yo propongo a este fulano de tal porque mire, aquí está la calificación. No porque me cae bien, le conviene a mi partido, cosas por el estilo. Vuelvo a contestarle su pregunta. El señor Pineda está en nuestros listados por lo que le vimos, lo que conocimos de él. A ver, hay un aspecto acá, porque estoy casi por cerrar la entrevista, pero le consulto, diputado Almendares. Ahora entonces se espera que pueda llegar otra serie de reuniones para buscar entendimientos. Lo planteo así, directamente para el PCN, ¿pueden configurarse o son sus apuestas para ser magistrados y magistradas Sonia Cortés y Carlos Pineda? Está dentro del listado de los 14. No le puedo decir, como tenemos, y aquí se lo voy a dejar, como tenemos una calificación por cada uno, ¿no? Desde el 9 para abajo, porque 10 solo Dios lo tiene, del 9 para abajo, usted va a ver cómo lo hemos ponderado. No lo quiero decir a aquel aire por respeto a ellos, pero usted va a ver la ponderación
quiénes son los 5 primeros que nosotros estamos proponiendo según la calificación. Se lo pongo de esta manera para que la gente lo pueda conocer, porque ha estado en insistencia y que nos digan quiénes son los perfiles que los partidos están valorando y cuáles son, en el caso del Partido de Concertación Nacional, cuáles son en concreto, porque eso también le demandaría a los demás partidos ponerlo con claridad y que sea para conocimiento público. Espero mejor que lo hagamos en la comisión política, porque en el cruce de nombres, a mí no me parece que crucemos nombres, sino que es, vaya, por decir, un señor Carlos Sánchez, que ahí lo mencionaron. Sí, sí. ¿Por qué el señor Carlos Sánchez lo tiene en el listado el PCN? Porque es un excelente juez, una persona íntegra, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzar a decir experiencia laboral, digamos, capacitación profesional, el hecho de la entrevista donde dio cátedra, así como él, las otras personas que aquí llevamos. Entonces, eso quiero que se haga públicamente, y así las personas van a decir, los que se escogieron son los correctos. ¿Sabe por qué? Porque este paso que dimos nosotros para hacer más transparente este proceso, sí, si se nombra una de las personas no correctas, el pueblo lo va a señalar. Repito, han tenido a la vista los atestados, han tenido a la vista los currículum, y fue pública las entrevistas. Tanto así que yo me siento un poco defraudado, porque lo quisimos hacer en la Villa Dueñas, en el auditorio, porque es para 400 personas. Dije, no van a alcanzar las sillas. Y cuando más llegaron 23. Cierro con eso, diputado Almendaris. Sí. Entonces, en este caso, el PCN tiene claro los perfiles, tiene claro, pero una de las discusiones tenía es que en Arena sí había más división sobre algunos de los perfiles, y eso es lo que ha marcado un poco el proceso de negociación para tener los números suficientes. Y también el caso del Partido Gana, que tiene sus fichas y que tiene sus propuestas, pero en el caso particular, es Partido Arena por su división que se menciona para tener estos perfiles, lo que todavía ha dilatado el proceso. Mire, las cosas internas de los partidos no nos constan. Lo único es que, como el señor secretario general puede testiguar, que paso a paso yo fui informando a mis diputados, de mi fracción, no solo como miembro de la subcomisión, sino que como jefe de fracción tengo la obligación de informar paso a paso a los señores diputados. Les mandaba un CD con las entrevistas, usted pudo ver, sí, los currículos, etcétera. De tal manera que al final, yo no les dije a los señores diputados quién les parece, sino que les dije cuáles son los mejores calificados. Algunos presentaron 10 o 11, y al final de los mejores calificados salieron 14 personas. Y sobre eso es que nosotros nos estamos manifestando. Ahí no surgió, miren, a mí me gusta que fulano de tal. No, estos fueron los mejores calificados, esto presentemos. Y yo esperaba que eso se hiciera también en los otros partidos, ¿verdad? Y que se escoja entre los mejores, no entre los que yo quiero. Ok, quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputado Almendaris, ha sido un gusto. Manuel, ha sido un gusto que nos han acompañado en la primera parte de República. El espacio está abierto para que nos sigamos encontrando y que nos den avances de cómo se va generando estas gestiones y también la configuración de las coaliciones del PCN con otros partidos políticos. Gracias. Gracias, Carlos. Yo creo que también hay que agregar a otro elemento más en este proceso. Son las presiones que están sufriendo los diputados de parte de algunos despachos, de algunos abogados, ¿verdad?, que están queriendo incluso hasta dar nombres para que se propongan, y eso definitivamente es preocupante. ¿Qué despachos son? Digamos, creo que es bueno que la gente lo conozca, porque eso marca también No vamos a entrar en detalles, pero usted lo puede escuchar en las diferentes entrevistas, la gente que está participando. Nosotros como partido hemos recibido, digamos, incluso a agrupaciones de transparencia, hemos escuchado posiciones de ellos, algunos de ellos se nos han acercado, nos dicen, mire, fulano de tal es la persona, y nosotros creemos que eso no es el camino adecuado. Nosotros vamos a tomar una decisión, ¿verdad?, en base no solamente a una evaluación que se ha hecho, sino que poniendo por encima de todo el interés del país. La sala de lo constitucional, las cuatro personas que salieron, ¿verdad?, fue producto de una negociación de partidos políticos, ¿verdad? Nosotros fuimos de los más afectados, pero nosotros hemos reconocido que el trabajo que ellos realizaron fue un trabajo bueno, tuvieron sus errores, ¿verdad?, pero definitivamente no tenemos mayor cosa que
reclamar. Muy bien, tengo un minuto, diputado Almendares. No, con respecto a lo que dijo el señor secretario general, nos decían, bueno, ¿y ustedes cómo escogieron? Pues sí, fue cierto, 2 del frente, 1 PS Arena y 1 nosotros. Y por cierto, me decían, ¿y cómo es que ustedes desaparecieron con esta? Los hicieron desaparecer cuando eran 11 diputados y 37 alcaldías. 33 alcaldías. ¿Cómo es que desaparecieron? Bueno, el señor secretario general es testigo. Cuando nosotros no llenamos el requisito, yo fui lo que dije, nosotros hacemos la ley, tenemos que cumplirla, hay que desaparecer. Por ciertas cosas que hicieron la cúpula entonces, se mantuvo y hasta del 2004 al 2011 fue que desaparecieron. Ok, quiero darle las gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto, permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.